El tema se titula Desafíos de Josafat no superados. Fíjense bien, desafíos de Josafat no superados. Y encontramos la lectura bíblica acá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del versículo 31 hasta el versículo 37. ¿Por qué, mis amados hermanos, es importante hablar de este tema? Bueno, este es un tema bastante histórico. Muchos, ¿verdad? Admiramos a Josafat. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Admiro mucho a este siervo, a este rey, porque, mis amados hermanos, pues realmente, usted sabe, ¿verdad? Parte de la historia de Israel, pues si no la conoce, se la vamos a contar en breves minutos. Pero fueron pocos los que hicieron, ¿verdad?, lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios. 39 reyes hubieron prácticamente en todo lo que era el territorio israelí. Ahora bien, hablemos un poco de esta situación, ¿verdad?, que estamos hablando acerca de desafíos, ¿verdad?, que Josafat no logró superar. Ahora bien, superó muchos desafíos, muchos retos, ¿verdad? Porque eso es prácticamente un desafío, un reto, ¿verdad? Es decir, hermanos amados, salir de una situación extrema, salir de un peligro, es un desafío. Y lo que estamos ahora viviendo también es un desafío. Los médicos, ¿verdad?, arriesgan sus vidas para salvar otras vidas, ¿verdad?, en los hospitales, en las clínicas, donde se está combatiendo esta pandemia. Entonces, es un desafío. ¿Por qué? Porque están arriesgando sus vidas. Siempre donde hay, hermanos, algo que arriesgar, donde tenga que involucrar una vida humana, es un desafío. Ahora bien, también nosotros como hijos de Dios hemos sido desafiados a permanecer firmes delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos sido desafiados. El apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo y le dice: yo te aconsejo, ¿verdad?, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y entonces este también es un desafío. Cada cristiano, cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos el desafío de avivar la llama del Espíritu Santo que está en nuestros corazones a partir de el momento que corazón a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué hablamos de los desafíos de Josafat que no fueron superados? En primer lugar, mis amados hermanos, podemos mencionar que no es una lista bien larga, sino que realmente pues fueron dos desafíos tremendos que este siervo, que este rey no pudo superar. Pero yo quiero hablar en estos minutos, porque el tiempo es corto para hablar mucha historia, pero déjeme decirle algo. Vemos en el capítulo, ¿verdad?, capítulo 20, vemos un milagro tremendo que Dios hizo, ¿verdad?, a través de este siervo Josafat. Primero, que Josafat tenía un ejército, ¿verdad?, de más de 1 millón de soldados, que dice la Biblia que sacaban espada, eran guerreros. Para ser más exactos, eran 1.160.000 hombres de guerra en Israel. Se enfrentaron en el campo de batalla, porque eso habla el capítulo 20, y no hubo necesidad que ellos sacaran su espada. Simplemente le creyeron a Dios y alzaron sus cantos al Señor, y Dios les dio la victoria, porque Dios puso entre los mismos enemigos, entre ellos se matasen. Prácticamente, hermanos amados, Dios hizo caer su furor, su ira,
contra los enemigos de Israel y ellos mismos se quitaron la vida. Tanto así que ni un soldado ni un militar de, hermanos, del ejército de Josafat, hermanos, tuvo que ir a pelear, porque Dios pueblo. Hagamos un paréntesis aquí. Recuerde usted que Israel, en este momento, en el tiempo de Josafat, Israel era una nación dividida. Y se dividía en dos partes. Se dividía entre Israel del norte y la parte de abajo, Israel del sur. Cada uno de estos lugares tenían su propia capital. Así como todo país del mundo tiene una capital. Pues Israel del norte tenía la capital que se llamaba Samaria. E Israel del sur tenía su capital que se llamaba Judá. Mire qué tremendo. Jerusalén. Era, hermanos, prácticamente el reino del sur. Estaba, hermanos, bueno, ahí estaba Josafat, cuya capital era Jerusalén. Y la capital de Israel del norte era Samaria. Ahora bien, ¿por qué Israel, siendo una nación tan pequeña, casi tiene el mismo tamaño que tiene hoy El Salvador? Así de pequeño es, ¿verdad? Israel también. Aquí somos 21,000 kilómetros cuadrados y allá en Israel son como 20,000, quizás por un par de miles es un poquito más grande El Salvador. A nosotros nos llaman el purgarcito de América porque somos el país más pequeño de América. Ahora bien, mire usted de dónde viene Josafat. Josafat significa Yahweh juzga. Jehová es juzgador, o Dios es el juez, el juzgador. Pero ahora veamos cuáles fueron los desafíos que Josafat no logró superar, porque superó muchos desafíos. Para ello veamos aquí mismo, segundo libro de Crónicas, capítulo 17, dice el versículo 1 al 3. Reinó en su lugar, Asa se llamaba el papá de Josafat, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. ¿Israel de quién? Israel del norte. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó parte de la guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel, Israel del norte. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Oiga lo que dice el verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá, donde él era rey. Y usted quizás se hará la pregunta, bueno, ¿y por qué Israel se dividió? Mire, Israel, hermano, era una nación unida. En el tiempo, ¿verdad? Primer rey de Israel, ¿quién fue? Se llamaba Saúl. Ese no lo puso Dios. Lo escogieron ¿quiénes? Los hombres. Entonces Saúl fue el primer rey de Israel. Después de Saúl, ¿quién fue? David. Y mientras David estuvo, Israel fue una nación completamente dividida o unida. Unida. Una nación fuerte. Mientras estaba el rey David. Pero luego David fallece y ¿quién toma el trono? Su hijo Salomón. Y mientras Salomón permaneció recto, permaneció haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, Israel permanecía unido.
Pero bueno, luego Salomón se apartó de los caminos del Señor. Es decir, su corazón se contaminó porque Salomón, ¿verdad?, escogió mujeres que no eran de Israel, que eran de otras naciones, que traían otras costumbres, sobre todo costumbres religiosas paganas. Y Salomón, por congraciarse, por agradar a sus mujeres, les permitió que, ¿verdad?, en las colinas, en las montañas, ¿verdad?, pusieran imágenes de diferentes ídolos, donde las mujeres iban a adorar a sus dioses. Y eso, hermanos amados, disgustó a Dios. Y hubo una rebelión política, militar tremenda en Israel. Y eso, hermanos, se le llamó la apostasía de Salomón. Y eso provocó que aquella nación que había estado por muchos años unida, ahora se dividía en Israel del norte e en Israel del sur. Habían dos reyes. Un rey arriba y un rey abajo. Así para que usted lo entienda mejor. Un rey en Israel del norte y un rey en Israel del sur. Una capital arriba, que era Samaria, y la otra capital, que era Jerusalén. Israel del sur era prácticamente dos tribus. Y en Israel del norte, ahí estaban las 10 tribus de Israel. Ahora bien, mis amados hermanos, miren qué interesante. Porque en esto que estamos estudiando en estos minutos, el propósito es, bueno, estudiar qué le pasó a Josafat. Porque dice la Biblia que se hizo fuerte contra Israel. ¿De quién? Del norte. Para que usted tenga una idea cómo esto era. ¿Cuántos reyes, o mejor dicho, cuánto duró el reinado de Israel del norte? Fíjese bien, ¿cuánto tiempo duró? ¿Sabe cuánto tiempo duró? Ese reinado duró cerca de 210 años. Y, oiga bien, porque esta es historia, y en 210 años, en Israel del norte, ¿cuántos reyes hubieron? 19 reyes gobernaron en Israel del norte. ¿Cuántos reyes gobernaron en Israel del sur? Para que usted lo entienda mejor. Donde estaba Josafat, ¿cuántos reyes fueron? Fueron 20 reyes. Quiere decir que 19 más 20, ¿cuántos son? 39. 19 reyes allá en Israel del norte y 20 reyes en Israel del sur. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuántos reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Dios? Ante los ojos de Jehová. Muy importante. En el reino donde estaba Josafat, Israel del sur, déjeme decirle que en Israel del sur hubieron de los 20 reyes, solamente 8 reyes hicieron lo bueno y lo recto y correcto ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos reyes? 8 reyes nada más. Quiere decir que 12 reyes no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Cuántos reyes en Israel del norte hicieron lo correcto ante los ojos de Jehová? ¿Sabe cuántos reyes hicieron lo bueno? Ni uno. Ni un rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Qué lástima. ¿Cuánto duró el imperio, el reino de Israel del norte? Dije 210 años. ¿Cuánto duró el reinado de los reyes en Israel del sur? Duró 325 años. Qué tremendo. Mire usted cómo nos habla la historia. Esto significa que allá en Israel del norte ni un rey salió bueno. Ni uno. Pero en Israel del sur sí. De los 20 reyes, solamente 8 hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Digo esto porque usted va a ir entendiendo. Va a ir entendiendo. Fíjese bien. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó acá? ¿Cuáles fueron las cosas que no pudo superar, los desafíos, las barreras que no logró superar Josafat?
En primer lugar, no superó completamente el quitar todos los ídolos de donde él era rey. Vean conmigo, aquí dice, estamos en 2 de Crónicas 17, y dice acá en el versículo 6, dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá, pero no las quitó todas. Vea usted en el capítulo 20, gloria a Dios, dice el verso 33. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Fíjense bien, dice de que el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. ¿Qué le pasó entonces a Josafat? ¿Qué le pasó a Josafat? Porque allá en el capítulo 17 dice de que quitó los lugares altos, pero en el capítulo 20 encontramos que no fue así. No fue así. Algo pasó. Algo sucedió. Y mis amados hermanos y amigos que estamos en esta actividad espiritual, gloria a Dios, vale la pena investigar, ahondar un poquito más. ¿Qué le pasó a Josafat? Cuyo nombre o significado significa Yahweh juzga. ¿Qué le pasó a Josafat? Si hizo lo bueno, hizo de Dios, y ¿qué pasó? Pues al final dice ya en el capítulo 20 que no quitó todas las imágenes. Yo quiero decirle algo en esta hora. Hoy en día muchas personas dicen, es que mire hermano, sea usted de tal religión, sea usted de tal cosa, lo importante es que todos alabamos a Dios. Algunos van a decir amén, pero yo le voy a decir eso no es cierto. A eso no le puedo decir amén, porque la palabra amén significa así es. Yo no le puedo decir amén a eso. Muchos dicen, no, es que al mismo Dios adoramos. No, es que no importa, pero nosotros adoramos al mismo Dios. Sea usted que lo adore a su manera. Mire, mi amado hermano y amigo, en la Sagrada Escritura encontramos la forma correcta como usted y yo debemos de buscar y adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicen por ahí, todas las religiones hablan de Dios. Y aquí hay que tener cuidado. Muchos el día de hoy están siendo engañados. Recuerde usted quién es el principal motivador de tanto engaño, y es Satanás. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el principal. Él es el que está engañando a la humanidad, el que le hace creer a las personas que, como aquí estamos cantando, aquí está el Espíritu Divino, y también lo están cantando en otra religión, y también lo están cantando en otra iglesia cuya doctrina es totalmente diferente a la doctrina que de aquí estamos enseñando. Tenga mucho cuidado. Mire usted lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dice en su gloriosa y bendita palabra. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13. Ve este versículo, mi amado hermano y amigo. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia, su tablet, su smartphone. Mateo capítulo 13, versículo 10. Mire usted lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, entonces, Mateo capítulo 13, Mateo 7:15. Vamos a dejar este versículo para después. Mateo 7:15. Mire usted lo que dice Mateo 7:15. Gloria a Dios. Porque aquí nos habla de los falsos maestros. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Guardaos.
Miren, mi amado hermano y amigo, esto no es nuevo. Hay falsos profetas, hay falsos maestros. Y esto, mis amados hermanos y amigos, no es nuevo. Vaya, hermano, busquemos un versículo más. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el Nuevo Testamento siempre, encuentro acá, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Mire usted lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero decirles que dicen las personas, todas las religiones hablan de Dios. Momento. Examine qué clase de sacrificios le ofrecen a Dios. Examine usted cómo es la forma en que se acercan a Dios en esa religión. Dice, mis amados hermanos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos y amigos, examine qué clase de sacrificio le están pidiendo que usted dé, porque Dios ya no quiere sacrificios como los que se ordenaron en el Antiguo Testamento. No, el mejor sacrificio somos tú y yo. Somos nosotros. Presentar, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Apartado significa santo. Es que no podemos mezclar lo santo con lo pagano, lo santo con lo inmundo. Yo quiero decirle que en tiempos bíblicos, en tiempos de Israel, había bastante engaño, había bastante mentira. Y eso es triste, mis amados hermanos y amigos. Mire usted lo que encontramos en Jeremías, gloria a Dios. Jeremías capítulo 23. Voy a leer este versículo porque tiene que ver mucho con el engaño donde pudo haber caído Josafat. Vamos a ver. Jeremías capítulo 23. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y esto es bien importante, amados hermanos. En Jeremías 23, versículo 26. Leeré este precioso versículo que también nos habla de qué cosas tremendas habían pasado y estaban pasando en Israel. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 26. Dice el Señor, hablando a través del profeta Jeremías: ¿hasta cuándo, dice Dios, estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, dice el Señor? Nombre por Baal. Se olvidaron de mi nombre por Baal, dice Dios. Wow. Esto, amados hermanos, qué tremendo. Y esto que menciona el profeta Jeremías lo vuelve a recalcar el profeta Ezequiel. Mire usted en Ezequiel capítulo 13. Mire usted lo que dice
vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 1 y 2 dice, hijo de hombre, profetiza, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Mire usted la palabra fuerte de parte de Dios a través del profeta Ezequiel. Dice el versículo 4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Qué significa como zorras en los desiertos? Mis amados hermanos, lastimosamente quiero decirles esto, uno de los animales que se alimentan de animales muertos, conocida como carroña, son los zorros. Tienen un estómago tremendo, ¿verdad? Tienen un químico increíble, son como las hienas que se alimentan de lo podrido. Y así los trató Dios. Mire cómo Dios habla a través del profeta Jeremías y a través del profeta Ezequiel. ¿Y con quiénes está disgustado Dios? Contra los falsos profetas. Dice que profetizaban con su corazón. Es decir, hermano, eso es tremendo, iglesia. Porque, ¿sabe? Si usted lee todos los capítulos, estos, se va a dar cuenta que decían, Dios está con ustedes. Dios no los va a atacar. Dios no va a permitir que vengan. Si Dios los ama, si Dios no va a permitir que el daño venga a su vida. Solo así profetizaban. Yo le voy a decir algo. Muchas veces nosotros queremos que solamente vengan mensajes, ¿verdad? Mensajes que hablen de que Dios es amor, de que Dios me ama, de que, ¿verdad? Que yo no estoy solo, no estoy sola, de que Dios me quiere, a pesar de que yo me equivoco un montón, pero Dios me sigue amando. Amén, amén, amén. Muchas veces así queremos que nos hablen. Y ¿sabe qué? Esos maestros que solamente preparan esa clase de sermones es peligroso. Porque la palabra de Dios debe de llevar exhortación a su vida y a mi vida también. La palabra nos debe de exhortar, nos debe de regañar. Como decimos aquí en El Salvador, nos debe de poner en el puesto la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos amados y amigos, no solamente puede ser, ¿verdad?, de abrazos y besos. No, nos tiene que desafiar. Nos tiene que decir, mira, tú tienes que enderezar tu vida. Porque por aquí pudo andar el engaño donde cayó el profeta, donde cayó este famoso rey llamado Josafat. Ahora bien, ya vimos allá en segundo libro de Crónicas, capítulo 17, comparado con el capítulo 20, donde allá dice que él quitó las imágenes, los lugares altos. Recuerde usted que en las colinas, en las montañas, allá ponían las imágenes. Aquí en El Salvador hay un lugar que se llama Cojutepeque, conozco ese lugar, el Cerro de las Pavas. Pero si usted va al Cerro de las Pavas o va a Cojutepeque, vaya pero a comprar embutidos. A eso vaya, porque es bien famosa la ciudad por los sabrosos embutidos que ahí fabrican. Pero nomás vaya por eso. No vaya por ir a adorar otra cosa que no es Dios. Se lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Mire, primer libro de Reyes, vamos a ir avanzando para ir terminando. Primer libro de Reyes, gloria a Dios, menciona algo tremendo que pasó. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Dice acá el verso 41. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años, lo mismo que dice en Crónicas, cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Pero oiga bien lo que dice el verso 43.
y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí viene el probable o posible engaño. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Por qué? Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Amén. Porque el pueblo sacrificaba y quemaba incienso. Mire usted. Es que, mis amados hermanos, el diablo es astuto. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dijo que se quemara incienso y se sacrificaran animales? Dios. Él dijo, quiero que hagan este sacrificio. Desde el Génesis. Usted puede encontrar a partir de Éxodo también todos los sacrificios que Dios mandó en la ley que se hiciesen para el pueblo de Israel. Pero ahora aquí dice que la gente, como es el enemigo, todo imita. Satanás es padre de mentira, dijo Jesús. Y es un engañador. Y engaña porque le hace creer a las personas que lo que están haciendo es correcto ante los ojos de Dios. Pero no es cierto eso. Aquí dice la Biblia que sacrificaban y quemaban incienso. Lo mismo que hacía Moisés, ¿verdad? Los sacerdotes en el tabernáculo. ¿Se recuerda usted? Mire, amado hermano, tenga usted cuidado. Es que me han invitado a tal parte, ¿verdad? Donde allí, si los coritos son los mismos, si son las mismas alabanzas. Mire, si vieras que bien bonito, si son unas cositas que yo veo que es bien raro. Hay unas cositas que sí, no me parecen, pero de ahí todo es igual. Yo creo que ahí se equivocó Josafat. Ha de haber dicho, la gente ya va a quemar incienso. Allá llevan los animalitos a sacrificarlos, van. No, pero no era para Dios. No era para Dios. ¿Qué te pasó, Josafat? ¿Qué te pasó? Todavía sentí una cosquillita, Josafat. Este fue un desafío que no logró superar Josafat. Porque fíjense bien, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17 y capítulo 20, no dice de que la gente subía a sacrificar animales y a quemar incienso. No dice eso. Lo dice acá, en el primer libro de Reyes. Ahí dice que la gente subía con animales y con incienso. Cosas que es cierto, Dios los pidió, pero aquellos los sacrificaban, ¿para quién? Para los Baales. Cuidado, Josafat, te equivocaste. Y todo esto, hermanos amados, ¿por qué lo estamos enseñando? Para que usted y yo no nos equivoquemos también. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el otro desafío que Josafat no logró superar? Bueno, hizo una alianza con Ocosías. Volviendo al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice en el versículo 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Mire usted pues. Josafat, rey, ¿de dónde? De Israel del sur, cuya capital era Jerusalén. Y hace amistad con otro rey, con el rey de Israel del norte. ¿Cómo se llamaba? Ocosías. Y la pregunta es, ¿cuántos reyes de Israel del norte hicieron lo bueno? Si fueron 19 reyes, ¿cuántos hicieron lo bueno? Ni uno. Ni uno hizo lo bueno. Este hombre era impío, malvado. Le dejo de tarea que busque la vida de Ocosías. Qué tremendo. Dejó mucho que desear Ocosías. Pero está donde debe de estar. Porque no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y viene Josafat. Sobre eso faltaba, ¿verdad? Viene el hermano Josafat a hacer negocio. ¿Y sabe qué negocio quisieron hacer? El de fabricar barcos. Y por el tiempo no lo vamos a estudiar ahora, pero lo mismo que hizo Salomón.
Salomón también hizo barcos en la misma ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Esión-Geber. En esta misma ciudad, Salomón hizo barcos también. Con la diferencia de que Salomón estaba caminando recto ante los ojos de Dios. Y otra característica de que Salomón no se unió en alianza con un rey mundano, no. Porque tenía su mejor socio, quien era nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Salomón no hizo alianza con nadie y le fue bien. Tuvo tremenda riqueza. Salomón transportó oro, fíjense bien, a Tarsis. A Salomón le fue de maravilla. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Mientras Salomón caminaba derecho delante de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Josafat? Josafat también pensó que lo mismo que había hecho, ¿verdad? Parte de su genealogía, que era Salomón, dijo, me va a ir bien, pero voy a hacer alianza con el rey Ocosías, ¿verdad? Allá de Israel del norte. Y eso disgustó a Dios. Dios le mandó un profeta y le dijo, dice el Señor que esas naves se van a partir. Y así fue. Dice acá que las naves se despedazaron. Al finalizar el verso 37 dice, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Por qué? Porque no logró superar Josafat el hacer alianza con gente impía, con gente mundana. Muchas veces, lastimosamente, hay personas que dicen, no, si mis mejores amigos son gente que ni son cristianos, mira que son grandes amigos. No, sí, grandes amigos. Tenga cuidado. Cuidado. No vaya a ser así como Josafat. La Biblia dice, hermanos, el apóstol Pablo, bueno, Dios hablando a través del siervo de Dios, diciendo qué comunión tiene la luz. ¿Con qué? Con las tinieblas. No tiene nada de comunión. No tiene nada de comunión. Por eso, amados hermanos y amigos, quiero decirle esto en esta hora, para que usted se emocione más. Un poquito de historia. Quiero decirle que en el año 606 antes de Cristo, Israel, estaba dividido. Israel del norte, Israel del sur. En el año 606 antes de Cristo, Israel del sur fue capturada. ¿Por quién? Por el imperio de Babilonia. Y se lo llevaron cautivos. Y allá se fueron a Babilonia, que ahora es Irak. Bagdad, la capital de Irak. El imperio, el tremendo imperio babilónico, donde estaba Nabucodonosor. La pregunta es, ¿se recuerda usted de quiénes fueron llevados cautivos? Ahí estaba el profeta Daniel. Y estaban los demás muchachos, que todos fueron, ¿verdad? Los tres que fueron metidos al horno. Sadrach, Mesach, Abednego. Todos ellos. ¿Cuánto tiempo duró la cautividad allá en Babilonia? 70 años duró la cautividad. Y después de ese tiempo, mire usted, regresaron a Israel. Todos los que fueron llevados cautivos, algunos murieron, pero se trajeron hasta los huesos de ellos. Regresaron a Israel. Fíjense bien, qué maravilloso, qué precioso. Regresaron. Uno de ellos tuvo que escribir un salmo precioso, pero antes de que regresaran de la cautividad. Ahí hay un salmo muy precioso, el Salmo 126, que dice, cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de sonrisa. Y hay un versículo que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Todos los que fueron llevados cautivos, 70 años después, regresaron a Israel. Qué maravilloso, porque Dios fue fiel a su palabra. Y mire usted, ¿qué pasó con Israel del norte? Israel del norte en el año 700, como 721 por ahí,
Israel del norte cayó cautivo. ¿Bajo quién? Bajo el imperio asirio. Los sirios invadieron Israel del norte, cuya capital era Samaria. Y todos ellos fueron llevados cautivos. ¿Para dónde? Para el imperio asirio. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo estuvieron allá cautivos en Siria? No se sabe. ¿Por qué? No se sabe porque nunca regresaron a Israel. Toda esa generación se perdió. No hay registros de que toda esa gente a Israel. Y usted podrá decir, wow, o sea, de que solamente los que fueron, ¿verdad? Israel del sur y fueron llevados cautivos a Babilonia, solo ellos regresaron, hermano Marvin. Sí, solo ellos regresaron. ¿Por qué? Porque recuerde usted que de Israel del sur, exactamente de la tribu de Judá, vendría nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que viene de la tribu de Judá, el león de Judá. Gloria a Dios. Qué maravilloso. ¿Y qué pasó con Israel del norte? Se los llevó el imperio asirio, se los llevó cautivos y nunca jamás regresaron. Murieron en tierra extranjera. Qué triste. ¿Cuántos reyes allá hicieron lo correcto en Israel del norte? Ni uno de 19 reyes. Yo quiero que usted aprenda en esta hora que vale la pena estar tomado de la mano de Dios. Yo le invito en el nombre de Cristo Jesús que los desafíos que no logró superar Josafat, usted y yo los superemos en el nombre de Cristo Jesús. No se deje engañar. No se deje engañar. Examine todo, ¿verdad? Y pídale dirección al Espíritu Santo. No se deje engañar, porque ahí alabamos a Dios también. Tenga cuidado, porque hoy han salido un montón de engañadores y de falsos profetas, de falsos maestros, como también de falsos ministros de Dios, falsos pastores, falsos evangelistas. Tenga usted cuidado. Pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer firmes en su palabra. El que tiene oídos para oír,